Como lo que nos interesa es el debate, no vamos a entretenernos y voy a pasar a presentar a Alicia Millares. Alicia es una filósofa y escritora feminista destacada por sus trabajos sobre igualdad y política, educación y derechos de ciudadanía. Es doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo. Desde diciembre de 2020 es profesora de la UNED en el Departamento de Filosofía Moral y Política y en su trayectoria ha combinado la teoría con el activismo político. Fue autora del manifiesto Porque yo decido, entregado en el Congreso de Diputados durante la manifestación del Tren de la Libertad, organizada en Madrid el 1 de febrero de 2014 en contra de los cambios de la ley del aborto en España que defendía el entonces ministro Gallardón. En febrero de 2016 fue reconocida con el premio Comadre de Oro en la tertulia feminista Les Comadres por su papel en el Tren de la Libertad. Y en 2016 recibió el premio Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel. Y en 2018 fue elegida feminista de honor en la 21 edición de los premios otorgados para la Federación de Mujeres Progresistas 2018. Es autora de numerosas publicaciones, entre las que destacan sus libros Democracia Feminista, Nietzsche o La Edad de la Comparación y Distopías Patriarcales, Análisis Feminista del Generismo Queer. Sin más, Alicia, te doy paso. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación. Y tengo que decir, personalizando en Inés Sabanés, pero en lo que es el partido ECUO, que agradezco muchísimo este planteamiento de jornadas de debate para hablar sobre una cuestión que es muy compleja y que desgraciadamente se está articulando de una manera emocional que impide que hagamos el análisis realmente medianamente objetivo de las consecuencias que se pueden derivar digamos, el borrador planteado en la ley de igualdad trans. Hay tres cuestiones que realmente son las cuestiones problemáticas sobre las que cabe hablar, aunque yo solamente me voy a centrar en una de ellas. La primera cuestión sería el uso abusivo de un genérico inespecífico como es el genérico trans. Bajo ese inespecífico trans, realmente lo que se recogen son realidades que son divergentes, absolutamente divergentes. No es lo mismo una persona transexual que una personalidad transgénero, como ya Isabel de alguna manera había indicado. Por lo tanto, difícilmente se puede legislar sobre un inespecífico genérico como lo trans. Esa sería la primera. La segunda es todo lo que tiene que ver, que ya Isabel también ha explicado y que explicarán las ponentes siguientes, que es todo lo que tiene que ver con la despatologización y certificación, que realmente empieza a derivar en una estigmatización de los profesionales de la salud, según está siendo planteado en el borrador de la Ley de Igualdad Trans. Y por último, que es donde yo me voy a centrar, es las consecuencias derivadas de reconocer jurídicamente la identidad de género. Y creo que es la parte en la que conviene, a mi modo de ver, detenerse, porque legislar de manera favorable el reconocimiento de la identidad de género lo que produce es una contradicción jurídica. Es decir, hay definiciones de género que son contradictorias. ¿Qué vamos a analizar? No es lo mismo la categoría género o la definición de género que se maneja desde el feminismo que la definición de género que se maneja desde los principios de Yogyakarta, que es lo que yo llamo generismo queer. Vamos a ver. El feminismo, ¿qué entiende? Es que es importante dar esta definición, las definiciones de género. ¿Qué se entiende por género desde el feminismo? Que aparece reflejado en la conferencia de Beijing y ratificado en el convenio de Estambul, etcétera, etcétera. Por género se entiende desde los planteamientos feministas los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones social
y culturalmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres y varones. ¿En qué desemboca esto? En los estereotipos de género, en la asimetría de poder entre mujeres y varones, en las diferencias jerárquicas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que plantea el feminismo? Para llegar a una sociedad igualitaria es necesario el análisis crítico de la categoría género. Gracias a que ese análisis crítico de la categoría género nos va a permitir erradicar la desigualdad estructural u opresión que las mujeres padecen por el hecho de nacer con el sexo inadecuado. Esto es el hecho de las mujeres. A partir de esa concepción de género planteado por el feminismo, que es el análisis crítico del género, hemos incorporado a la vida política tal cantidad de herramientas para trabajar por la igualdad de los sexos, que yo creo que no somos conscientes. Enfoque de género, perspectiva de género, violencia de género, impacto de género, todo eso son herramientas de uso que nos permiten analizar esferas concretas realmente para desactivar todo lo que son los estereotipos de género. Por lo tanto, para el feminismo, el género es un constructo social y cultural que se sustancia en mandatos de género diferenciados y que, por lo tanto, el objetivo final del feminismo, gracias al análisis crítico de la categoría género, es erradicar esos mandatos de género, esos mandatos que al final lo único que hacen es cimentar la desigualdad entre los sexos. ¿Cuál es el principio regulador realmente desde el feminismo? Es decir, el principio que regula esto. Es decir, es necesario, por lo tanto, la categoría sexo para entender el significado de género. Este es el planteamiento teórico que ha sido después avalado en diversas reuniones internacionales. Que por cierto, es necesario decir que la conferencia de Beijing de 1995, el convenio de Estambul de 2011, que parten de esta definición de género, ha sido ratificado por los estados. Por lo tanto, los estados están obligados a articular una serie de políticas específicas, las llamadas políticas de igualdad, para conseguir sociedades igualitarias, ¿vale? Es decir, entre varones y mujeres. Esa es la definición realmente y el uso de la categoría género desde el feminismo. ¿Qué sucede a partir de 2006? Que es importante. Bien, en 2006, 28 personas a título individual. Es que esto también se nos olvida. A título individual. Son convocadas en Yogyakarta para hacer un análisis de las discriminaciones sufridas por el colectivo LGTBI. Insisto en que van a título individual, financiados además por empresas privadas que no niegan que son un lobby de presión, porque así viene definido además, un lobby de presión para incidir en abordar pasos para erradicar la discriminación sufrida por el colectivo LGTBI en su conjunto y específicamente transexuales. ¿Qué sale de Yogyakarta? ¿Cuál es la definición de género que sale de Yogyakarta? Bien, es un cambio radical a lo planteado por el feminismo. Si el feminismo considera el género un constructo social y cultural que ahorma y limita la vida de las mujeres, en Yogyakarta el género pasa a concebirse como identidad y queda definido como identidad de género. ¿Y cuál es la definición de identidad de género? Que es la única que aparece en el borrador de la Ley de Igualdad Trans. Es la que aparece. No aparece ninguna referencia ni al sexo ni a la categoría género en el sentido utilizado por el feminismo, sino que la ley, el borrador de Ley de Igualdad Trans, lo único que recoge es la definición de identidad de género. ¿Y qué se entiende por identidad de género?
la dada en Yogyakarta, que por cierto no solamente aparece en el borrador de la Ley de Igualdad Trans, sino que es la que también está en todas las leyes autonómicas hasta el día de hoy. Es decir, esta definición es una definición de lo que yo llamo el generismo queer. La identidad de género, en la definición, se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado. Aquí ya Isabel hace mención a lo del sexo asignado. Es como si fuera arbitrario. Es decir, las personas parece que arbitrariamente se nos asigna un sexo. Es decir, ya las propias expresiones definen muchísimo los objetivos, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género. Por lo tanto, con esta definición de identidad de género, el género que desde el feminismo es considerado un constructo social y cultural pasa a ser entendido como una vivencia interna que se expresa en la identidad de género. Y este cambio es radical. Luego me detendré un poco más. ¿Cuál es el principio regulador de esto, de la identidad de género? Y esto es terrible. Es decir, si para el feminismo la categoría sexo es la que da significado al género, en el caso de lo enunciado en Yogyakarta y que luego se ha trasladado en, digamos, borradores legislativos sucesivos, es que solo nuestras creencias sobre el género, no la ciencia, pueden definir nuestro sexo. Y esto es una cita literal, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la ciencia pasa a ser, digamos, absolutamente estigmatizada y solamente lo que yo creo de mí es lo que determina mi sexo, que se sustancia en el borrador de la Ley de Igualdad Trans en libremente lo que yo decido, el sexo que yo tengo. Es decir, las creencias sustituyen a cualquier objetividad científica. Bien, este es el marco. Este es el marco. Y me podéis decir, es un marco teórico. Ciertamente, es un marco teórico, pero no es verdad que sea solamente un marco teórico. El marco teórico del feminismo, que es el que he puesto ahí, el género es una construcción social y cultural, gracias a ese marco se han desarrollado una serie de leyes con vigencia actual. Es decir, el marco del feminismo y la noción de género del feminismo es el sustrato de las leyes de igualdad, de la ley de igualdad y, por ejemplo, de la ley de violencia de género. Es lo que sucede con las mujeres, que padecen una desigualdad estructural. ¿Producto de qué? Producto de una noción de género de la masculinidad y feminidad que especifica funciones diferenciadas, capacidades diferenciadas, etcétera, etcétera, de mujeres y varones. Por lo tanto, no es solamente un planteamiento teórico, es que el feminismo ha producido leyes que hoy tienen vigencia, en nuestro ordenamiento jurídico. Y es una noción de género la que se maneja de género como constructo social y cultural. ¿Lo enunciado en Yogyakarta es solo teórico? No. Estamos viendo cómo esa nueva definición de género se pretende que se articule en un marco normativo. Por lo tanto, el género, si se regula favorablemente la identidad de género, pasaría a considerarse de constructo social y cultural a una vivencia interna. Y es un caos contradictorio jurídicamente. Si se reconoce, planteémonos lo siguiente, si se reconoce el género como vivencia interna, esto es, identidad de género, ¿qué va a suceder con aquellas leyes que afirman que el género es un constructo social y cultural? ¿Puede un Estado mantener una cosa y la contraria? Son preguntas que debemos respondernos.
O por el contrario, si se reconoce la identidad de género como vivencia interna, puede suceder que decaigan todas aquellas leyes, normas y principios que consideran que el género es un constructo social y cultural. Pues sí, sucederá eso. Y sucederá eso por lo siguiente, porque el planteamiento de la identidad de género y el reconocimiento de la identidad de género tiene unos objetivos claros y específicos, que no es que yo me los haya inventado, ni las personas que estamos en contra del reconocimiento jurídico de la identidad de género nos lo hayamos inventado, es que han sido expuestos. ¿Cuáles son los fines de la idea de género? Del reconocimiento jurídico de la identidad de género? Y voy a analizar lo primero. ¿Por qué? Pregunto ahí, ¿por qué los defensores de la identidad de género consideran insuficiente la ley de 2007 reguladora de la rectificación registral relativa al sexo? Que ya Isabel habló algo de ello. Bien, para algunas de las personas defensoras de reconocimiento jurídico de la identidad de género, la ley de 2007 la consideran insuficiente y son citas textuales que en este caso son de una persona que va a encontrar en todas las personas que defienden realmente la identidad de género y su reconocimiento jurídico. Y cito textualmente porque la ley de 2007 está muy lejos de poder calificarse como ley de identidad de género, aunque recoge esa expresión, muy lejos de calificarse como ley de identidad de género, porque, y aquí este es el objetivo final de reconocimiento jurídico de la identidad de género, porque no cambia drásticamente la forma de entender el sexo y el género en la sociedad. ¿Vale? Es decir, que no es que las personas contrarias a la identidad de género seamos unas locas que nos saquemos las cosas de la manga. Es decir, estamos contraargumentando respecto a los fines propuestos en la identidad de género, en el reconocimiento jurídico de la identidad de género. Y la otra cuestión por la cual se considera insuficiente la ley de 2007 es porque no permite el reconocimiento de la personalidad transgénero, que Isabel ya de alguna manera en su exposición lo venía a decir. El reconocimiento jurídico de la identidad de género, según uno de los defensores del reconocimiento de esta identidad, dice, posibilitaría articular el paso de la transexualidad al transgenerismo, lo cual implica superar la categoría sexo-género. O sea, justamente superar aquella categoría a través de la cual el feminismo ha ido denunciando la desigualdad estructural que las mujeres padecemos. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue el objetivo de articular el paso de la transexualidad al transgenerismo? Lo primero, acudiendo a un genérico inespecífico que es lo trans. Es decir, lo trans empaña, oculta que transexualidad y transgenerismo no es lo mismo. De hecho, en el borrador Ley de Igualdad Trans, la palabra transexualidad apenas aparece referenciada 4 veces. Y es lo mismo ser una persona transexual que tener una personalidad transgénero, para nada. Es decir, realmente la transexualidad conlleva todo lo que tiene que ver con modificaciones corporales, con, digamos, no reconocimiento del sexo con el que ha nacido, en fin, no tiene nada que ver. Son realidades antagónicas, divergentes. Esto es lo primero que hay que poner de relieve. No es lo mismo una persona transexual que una personalidad transgénero. Y la manera de ocultar esa, que por cierto, está ya empezando a aparecer voces de personas transexuales contrarias a esta ley, porque el borrador de ley no es que solamente invisibilice a las mujeres, es que invisibiliza
a las personas transexuales. Y hay que empezar a decirlo claramente. Bien, por eso, por lo tanto, por eso son contrarios a la ley, los defensores de la identidad de género y el reconocimiento jurídico de ello son contrarios a la ley de 2007 porque no hace emerger, vamos a decirlo ya de manera clara, la personalidad transgénero. Y es cierto, la ley de 2007 no permite invocar la personalidad transgénero, ni géneros fluidos, ni la negación. Acabo. Un par de minutitos, sí. La negación del binarismo y demás. Bien, y por otra parte, ¿cuáles son los objetivos finales de reconocimiento jurídico de la identidad de género? Bien, el primero y principal, la identidad de género, de nuevo son palabras textuales, que no me las saco yo de la manga. Estoy citando a gente que defiende el reconocimiento jurídico de la identidad de género. Y la cita es: la identidad de género se presenta como un desafío al sistema binario masculino-femenino desde el que se construye la titularidad de los derechos. O sea, que aquí se está criticando la titularidad de los derechos que nos corresponde a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y hay que dar paso a una nueva fábula que no sabemos en qué va a derivar. Pero ya lo siguiente es que realmente el objetivo final del reconocimiento jurídico de la identidad de género es el borrado de la categoría sexo, que siempre nos dicen, bueno, sois un... no, perdona, estamos haciendo acopio de lo que han expresado los defensores de la identidad de género. Y de nuevo es una cita literal. El objetivo último del reconocimiento de la identidad de género debería ser, y esto es de una peligrosidad extrema, debería ser la consideración del sexo de los individuos como una categoría jurídica irrelevante. Si el sexo de los individuos se convierte en una categoría jurídica irrelevante, todas las políticas de igualdad articuladas en base a la desigualdad de sexo se convierten también en irrelevantes. Y por último, y para finalizar, el ejemplo extremo de esto lo estamos viendo en el proyecto de ley en Argentina, que es el proyecto de ley que tiene por objetivo erradicar la categoría sexo de todo documento y que lleva por título tan pomposo o tan extraño: asignación sexual compulsiva, eliminación de la categoría sexo en documentos y protección de la diversidad corporal. Estos planteamientos del generismo queer, de reconocimiento de la identidad de género, son antifeministas y son contrarios a la agenda feminista y a toda la normativa que desde el feminismo se ha articulado en leyes específicas. Y a mí me parece que este contraste hay que ponerlo de relieve. Y hay que poner de relieve que un ordenamiento jurídico no puede tener una definición de una categoría relevante que sea una cosa y la contraria. Y acabo. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Si puedes quitar compartir pantalla. Ah, sí, perdona. Sí. Y ya para ti te la hago y si quieres contestas también a esto todo junto, ¿te parece? Sí, por favor. Mira, nos preguntan, bueno, nos dicen que el género está presente 24 horas en nuestra vida, empezando por el lenguaje, bueno, muchas cosas que... bueno, es que yo creo que esto más que una pregunta es... Sí, disculpa, contesta lo que querías porque creo que es un debate que una pregunta lo que estoy leyendo ahora. Abundando en lo que le planteabas a Tasia como preguntas, vamos a ver. Yo creo que no podemos ser ingenuos ni caer en determinadas trampas. Ninguna ley va a hacer explícita de facto, de momento, la eliminación de la categoría sexo. De hecho, lo que nosotros hacemos es analizar, y estamos todo el mundo obligado a analizar las consecuencias derivadas de determinadas incorporaciones o nociones jurídicas y el reconocimiento de estas.
Y eso es lo que se hace, y eso es lo que hacemos. Analizar las consecuencias que se derivan del reconocimiento jurídico, por ejemplo, en este caso, de la identidad de género. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, nos basamos en los planteamientos, realmente, yo he leído literalmente citas de las personas que defienden la identidad de género. Platero Méndez y Octavio Salazar son las personas, eran citas textuales. Entonces, el objetivo final del reconocimiento jurídico de la identidad de género es alterar drásticamente las nociones de sexo y género. Y el objetivo final del reconocimiento jurídico de la identidad de género es, la he leído literalmente, considerar el sexo una categoría jurídica irrelevante. Es que no son invenciones nuestras. Es decir, que han sido expuestas realmente por los defensores de la identidad de género. Que eso no te va a aparecer explícitamente de manera clara en el borrador de la ley, pero que te va a aparecer en las disposiciones finales que alteran o que por ejemplo, piden la revisión del binarismo de género en un año una vez aprobada la ley. ¿Y eso qué significa? El borrado de la categoría sexo. Por favor, o sea, no caigamos en trampas. Pero además es que hay que dimensionar otro aspecto que es muy importante. El ordenamiento jurídico no puede mantener una definición, en este caso de una categoría, que signifique una cosa y la contraria. Es tan simple como eso. Tú no puedes pasar de un ordenamiento jurídico como el que tenemos, donde la noción de género tiene que ver y es relativa a una construcción social y cultural a través de la cual se ha canalizado y legitimado en muchos aspectos la desigualdad entre mujeres y varones, y pasar a una definición de género como identidad de género y como vivencia interna. Ese cambio es un cambio que altera el ordenamiento jurídico en general. Y si tú reconoces jurídicamente que el género pasa a ser una vivencia interna, dejan de tener efectividad todas aquellas leyes que han afirmado que el género es un constructo social. Es que las contradicciones son muy evidentes y el asunto que está encima de la mesa puesto es: seguimos sosteniendo como sociedades aquello que ha emanado de la teoría feminista y aquella noción de género que a través de las relaciones, del análisis crítico de la categoría género, hemos podido desvelar las desigualdades en la esfera de la realización social de mujeres y varones, o por el contrario, aparcamos esa definición feminista de género y nos vamos a una nueva noción de género que invalida toda la normativa construida en torno a los planteamientos feministas. Esa es la cuestión que está encima de la mesa. Yo ya sé que es difícil, desembarazarse de términos genéricos, pero creo que sería un logro para realmente no invisibilizar los problemas de las personas transexuales, intentar no utilizar el genérico trans, porque, insisto, esconden realidades muy diferentes. No es lo mismo transexual que personalidad transgénero. Y luego me preocupa especialmente en el borrador de esta ley, cómo sin embargo se certifica la existencia de una infancia o menores transexuales, pero sin embargo se intenta potenciar un mundo de adultos transgénero. Y, en fin, eso ya Elizabeth lo ha dicho, yo le llamo la gran paradoja trans, y cómo en esa potenciación de una infancia y menores transexuales se aplican terapias de conversión acelerada para conformar esa identidad, y sin embargo en el mundo adulto lo que se intenta potenciar es
la personalidad transgénero. Es muy paradójico. Y después, como planteamiento final, insisto en que no es posible sostener la contradicción del significado de género, por un lado como constructo social y cultural y por otro como vivencia interna. Y este es un planteamiento que debemos de tener en cuenta, porque si se reconoce jurídicamente la identidad de género, decaen realmente todas aquellas leyes articuladas en torno a la noción de género como constructo social y cultural. Y no es una invención, es que eso pura y simplemente es ser lógicos y coherentes con aquello que enunciamos jurídicamente. Es decir, una cosa no puede ser significar una cosa y la contraria. Y esta es la batalla. Y la batalla es, en definitiva y de manera general, desde qué es lo que va a articular las sociedades futuras. La agenda feminista, que por cierto está todavía inconclusa, o una agenda que yo la denomino la agenda del generismo queer, que tiene que ver con todo esto de la identidad de género. Son inconciliables, son incompatibles. Gracias.